Nos encontramos en la previa de la edición número 63 de la Fiesta Provincial del Trigo, edición especial, suspendida 2 veces, y quien está aquí a mi lado es el artista principal de la noche de sábado y quien postergó su visita por 3.ª vez a la ciudad de San Genaro. Abel Pintos, bienvenido a San Genaro y a la Fiesta Provincial del Trigo nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, te decía fuera de micrófono, ¿recordás de tus visitas a San Genaro? Viniste cuando eras un adolescente, en 2 ocasiones, una edición que se lanzaba a esta fiesta, en otra oportunidad a la Fiesta Provincial del Trigo en el primer sábado. Recuerdo esos datos como generales, luego recordar ciertos detalles con el paso del tiempo empieza a ser una materia un poco complicada. Un poco difícil, ¿no? Pero yo recuerdo que habías tocado arriba del techo de lo que hoy es la confitería. Hoy te vas a encontrar con un club totalmente diferente, donde se amplió mucho y el escenario va a estar en una cancha de fútbol. Pero nos enorgullece que vuelvas a visitar San Genaro. Para mí también es un orgullo visitar festivales que de alguna forma también nacieron y crecieron casi contemporáneamente conmigo, como con un montón de colegas que hace algunos años atrás iniciamos todo como una corriente de música popular o fuimos parte de una renovación de alguna forma a un público de un género como ese folclórico y el de la música popular. Y en ese tiempo nacieron también muchas propuestas como sueños que luego, como todo, costaron mucho de llevar adelante y de desarrollar porque nada es sencillo y por eso que pasen los años y tener la oportunidad después de mucho tiempo de regresar a una fiesta, ver que haya crecido, que haya evolucionado, pero sobre todo que se haya desarrollado ese sueño que tuvieron grupo de personas hace algunos años atrás, como uno mismo tuvo sus propios sueños hace algunos años atrás de hacer una carrera como la que hizo, es un orgullo grande también para mí. ¿Cuándo se da el cambio o por qué también del género? Como vos decías, empezaste con el folclore, cuando te conocimos en San Genaro eras un adolescente que tocaba con su guitarra criolla. De alguna forma eso es un devenir, no es una decisión artística prácticamente. Tiene que ver un poco con la generación de la que soy parte, una generación que está en el medio entre lo analógico y lo digital. ¿Y por qué digo que tiene que ver con eso? Porque de alguna forma antes de mi generación la música todavía estaba demasiado encasillada en los géneros y hablar de relación entre los géneros incluso era un poco delicado, y si hacías folclore no hacías tango, y si hacías tango no hacías rock, y si hacías rock no hacías pop, y todo eran todas como veredas distintas y enfrentadas de alguna forma. En cambio yo vengo a ser parte de una generación influenciada por músicos como León Gieco, como Mercedes Sosa, que empiezan a romper con esas vallas estrictas de alguna forma, y empiezan a mezclar a los artistas y graban con artistas de otros géneros y empiezan a generar un concepto de la música mucho más universal de alguna forma. Entonces eso nos dio la libertad a los que nos alimentamos de esa fuente de poder empezar a pensar la música como una emoción y como un estímulo o una necesidad sin tener que estar bajo la presión de los géneros. Con el paso del tiempo eso todavía se fue acrecentando y profundizando más. Hoy, gracias a Dios, estamos deconstruyendo todos los conceptos de género en todos los órdenes, y eso me parece que hace mucho bien porque nos da mucha libertad en todos los órdenes justamente. Y entonces eso fue un devenir, cuando vos tenés la libertad, cuando no tenés límites, no pensás en qué terrenos vas a recorrer, pensás en cómo los vas a recorrer y lo demás te tiene un poco sin cuidado, y entonces nunca perdimos de vista de dónde venimos, y al mismo tiempo pudimos recorrer, porque no perdemos nunca de vista y porque tenemos claro de dónde venimos, que en lo musical es el folclore, es que justamente nunca nos perdimos en todo el viaje que pudimos hacer, y al final siempre terminamos teniendo siempre un pie en nuestro lugar de origen de alguna forma, y por eso pasaron ya casi 30 años y yo en los conciertos siempre sigo haciendo alusión o algún tipo de alusión a la música folclórica. Nombraste a Mercedes, nombraste a León. Como todos en la vida, hay maestros en la música. ¿Quién te marcó en diferentes terrenos, ¿no? En diferentes etapas de tu vida, porque fuiste cambiando como vos bien lo marcabas recién? Bueno, Mercedes Sosa y León Gieco, y por otra parte
Gustavo Cerati, son de alguna forma las tres personas que seguramente sin elegirlo ellos y de alguna forma sin elegirlo yo, se fueron convirtiendo en guías para mí, de alguna manera. He leído también, me he interiorizado, que siempre mencionás a algo que es muy importante en la vida para todo ser humano, pero para vos cumple un rol importante que es la familia. Seguro. Bueno, es que cuando yo empecé a hacer música y era un niño, el rol de mi familia fue fundamental porque siempre me acompañaron y nunca me presionaron a hacer nada. Es habitual y delicado que a través de los sueños de los niños, los padres a veces quieren cumplir sus propios sueños y entonces ejercen una presión mayor aún sobre las criaturas. Ese no fue mi caso. Mis padres no pretendieron reflejar a través mío sus sueños postergados o frustrados, si se quiere. Siempre respetaron mi visión y mi deseo de las cosas y me acompañaron en lo que pudieron. Y cuando no pudieron, porque muchas veces se veían limitados en muchos órdenes, buscaban a las personas que pudieran ser las mejores opciones para mí, que pudieran cuidar de mi sueño y también pudieran cuidarme a mí como persona. Y entonces, al tener ese registro en mí de lo importante que fue el rol de mi familia, más allá del funcionamiento de la familia concretamente, nosotros como familia tuvimos idas y vueltas como todas las familias, pero en ese sentido el funcionamiento fue muy preciso, y estoy hablando de la contención. Entonces, hoy que a mí me toca vivir la oportunidad de formar mi propia familia, esa huella tiene mucho sentido y bueno, y me hace referencia todo el tiempo de cómo me gustaría también funcionar a mí hoy para mis hijos. Me encantaría escucharte una hora seguida, ¿no? Hablar un poco de la vida, la verdad, concuerdo mucho, pero respeto los tiempos del artista. ¿Cuánto antes del show te vi caminando, tranquilo, solo, entre la gente, sin problemas? ¿Te comenzás a concentrar? ¿Cuáles son las diferentes etapas que llevas adelante previo al show en San Genaro hoy? Pero bueno, en distintos shows que tenés diariamente. Empieza un poco con la rutina, en realidad. Empiezo con una rutina de precalentamiento vocal y físico. Primero es una parte del precalentamiento vocal, que es del trabajo del aire. Después viene una parte del calentamiento físico, que es la elongación de todo el cuerpo. Mi show es bastante físico. Luego retomo la parte vocal ya con vocalizaciones. Y después es estar a la espera del concierto, y la concentración viene más en una especie de trabajo de introspección que en algo concreto o ritual de alguna forma. Y eso habitualmente comienzo con todo eso más o menos unas 2 o 3 horas antes del concierto. ¿Con qué concierto nos vamos a encontrar? Va a ser un recital de, yo pienso, 1 hora y media, 1 hora 45, y vamos a repasar canciones de, por lo menos de los últimos 15 años, de las distintas situaciones musicales que recorrí en ese tiempo. No te das una idea las ansias que hay en San Genaro de volver a recibirte por tercera vez. Mucha gente que quizás pasaron años sin verte porque estuviste por la zona, pero bueno, esperaron y mucho esta edición que fue suspendida por una medida prudente que tuvo el club en una situación que no era buena en la ciudad. Decidieron postergarla y aquí estás, dando, como habías prometido, tu visita a San Genaro y a esta fiesta que ya sos parte de esta historia. Bueno, gracias por hacerme parte de esta historia y gracias por la paciencia en este caso particular después de la reprogramación. Acá estamos y dispuestos a que todos podamos disfrutar del encuentro y de esta nueva edición, y deseando por supuesto que Dios los bendiga, los acompañe y mantenga con buena salud este festival que le hace muy bien a San Genaro y a toda la región. Abel, muchísimas gracias. Igualmente.